Hola, ¿cómo están, hijos míos? Una vez más acá, esta vez para hablar de una teoría de esa serie tan antigua que todos recordamos y amamos, que era El Chavo, o al menos todas las producciones de Chespirito. Eso sí, vale aclarar, he visto una teoría similar a esta ya en internet, pero la mía es diferente, incluí muchos más personajes y hice una línea de tiempo y un montón de estupideces, entonces esta teoría sí es 100% original mía, aunque hay una similar en internet, eso sí lo admito, no doy el crédito a nadie porque no tengo idea quién fue el que creó esa otra teoría, ni me acuerdo en qué canal la vi, entonces esa la dejo ahí nomás. Y nada, empecemos una vez. Esta teoría es sobre el universo que creó Chespirito, vamos a llamarle el Chespiriverso. Y se basa en que los personajes de Chespirito, o sea, el Chavo, el Chompira, el Chapulín Colorado, Chaparrón y el Doctor Chapatín, serían todos el mismo personaje y todos estarían conectados en un mismo universo. Aquí les voy a explicar cómo y el por qué, digamos. Como curiosidad también podemos decir que ninguno de estos personajes se les conoce el nombre verdadero, al menos no recuerdo que nunca se haya dicho el nombre verdadero de ninguno. Todos usaban seudónimos, como decir el Chompiras o el Chavo o el Chapulín. Entonces esto, si bien es porque el mismo seudónimo de Roberto Gómez Bolaños era Chespirito, también lo podemos adecuar a la teoría y decir que era como una especie de guiño para que nos diéramos cuenta que era el mismo personaje que iba evolucionando. También, si tomamos en cuenta las edades, es bastante entendible que a la hora de convivir no se hayan dado cuenta de que eran ellos mismos, porque las edades varían mucho. Cuando el Chavo se ve con el Chapulín, pues había mucha diferencia de edad, y cuando el Chapulín se ve con el Doctor Chapatín, también había mucha diferencia de edad, entonces es normal que no se reconozcan. Empecemos una vez con la línea temporal. Empezaría con el Chavo, un niño que fue abandonado, que después lo encuentran en la vecindad, se vuelve amigo de todos y la historia que ya todos conocemos. El niño crece admirando a un héroe que era el Chapulín Colorado, que estaba en cómics y todo lo que ustedes quieran. Después de eso, el niño, en vista de que era pobre, que no tenía nada que hacer, etcétera, y no era muy inteligente que digamos, termina metiéndose en malos pasos, se vuelve un ladrón o comete cualquier otro crimen, y es donde se convierte en el Chompira. Entonces el Chompira, muchos dirán que no concuerda con la personalidad del Chavo, porque él siempre fue muy honrado y muy buena persona, pero en realidad sí concuerda, porque el Chompiras dice que a pesar de que se equivocó, él después se reforma y dice ser una persona honrada, y de hecho todos lo conocen como una persona honrada porque se reformó. Entonces sí concuerda, y después de esto el Doctor Chapatín lo encontraría y lo reclutaría para tratar de volverlo un héroe, que se convertiría en el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado sería un héroe gracias a que lo recluta el Doctor Chapatín y que le da todo tipo de herramientas, por así decirlo, para que se convierta en héroe. Porque si recuerdan, el Chapulín Colorado no era un gran peleador o alguien con muchas habilidades, simplemente tenía buenos artilugios que obviamente se los daba el Doctor Chapatín, porque en algunas series o en algunos momentos de la serie se ha visto que el Doctor Chapatín, más que ser un doctor médico, que sí lo es, también tiene otras especialidades, entonces podría ser un científico también. Esto nos lleva a que con el pasar del tiempo el Chapulín descubriría entre sus viajes en el tiempo, porque recordemos que el Chapulín Colorado viajaba en el tiempo, lo vimos con Cleopatra y con todo el mundo, entonces él podía viajar en el tiempo, incluso una vez habló con el Chavo. Entre esos viajes en el tiempo se creería la mitología del Chapulín, creerían los cómics, etc. Y después en uno de esos viajes descubriría que el Doctor Chapatín fue quien abandonó al Chavo en primer lugar en el pasado en uno de sus viajes en el tiempo. Esto y descubriría que el Chavo no era más que un clon del mismo Chapulín que dejaron en el tiempo de atrás, y todo esto confundiría demasiado al Chapulín, lo que haría que se vuelva loco y que abandone al Doctor Chapatín. Es ahí donde se convierte en el Chaparrón, un tipo que a pesar de ser buena persona estaba loco y estaba internado y nada, y estaba ahí todo esto. Después de todo ese tiempo, el Doctor Chapatín muere, abandonado ya por el Chapulín, porque se volvió loco y se fue. El Doctor Chapatín muere y todo el mal del mundo se libera. Esto de dónde me lo estoy sacando, pareciera que me lo inventé, pero no. Chespirito dijo que la bolsa que tiene el Doctor Chapatín todo el tiempo en su mano derecha, esa bolsa de papel, siempre la tiene apretada fuerte y nunca la suelta, porque dice que ahí adentro está el mal de todo el mundo. Así lo dijo Chespirito. Y de hecho creo que igual en uno de los capítulos lo dice el Doctor Chapatín, porque generalmente decía que tenía quetes, que era que te importa, pero en realidad era eso, tenía el mal de todo el mundo. Entonces al morir el Doctor Chapatín, ese mal se libera
y el chaparrón reacciona por todo el mal que se ha vuelto a liberar en el mundo y termina convirtiéndose en el Chapulín Colorado por una última vez para atrapar todo el mal. Y una vez consigue atrapar todo el mal del mundo, ya estando viejo, es cuando se da cuenta que se ha convertido en el Dr. Chapatín. Y ya está viejo y está con todo el mal atrapado. Pero si bien él atrapó todo el mal en su tiempo, no atrapó todo el mal del pasado. Entonces él decide viajar al pasado nuevamente para abandonarse a sí mismo. O sea, se clona, viaja al pasado, etcétera, se abandona a sí mismo y toda esa mierda. Y de ahí es donde empieza de nuevo el Chavo y todo todo lo que pasa después. Muchos dirán cómo es posible que el Dr. Chapatín conviva con el Chapulín si el Dr. Chapatín tiene todo el mal en la bolsa. ¿Por qué el Chapulín sería necesario? Pero es porque el Dr. Chapatín atrapó todo el mal en el futuro, no en el pasado. ¿Entienden? Entonces sé que está todo entreverado, espero que se haya entendido. Pero esa es mi teoría y creo que sí es bastante factible, bastante entendible. Entonces también hubo una teoría alterna que diseñé en la que incluiría el chanfle. El chanfle estaría en medio del Chavo y el Chompira y se habría vuelto ladrón porque el chanfle habría perdido a su hija y a su esposa y eso lo había trastornado un poco, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las películas del chanfle yo no me las he visto, al menos no recuerdo haberlas visto, entonces capaz eso cagaría toda la línea. Además de que el chanfle nunca mencionan a los personajes de los otros universos, entre comillas universos. En cambio en todas estas series que dije sí mencionan a los otros personajes o más o menos se da a entender que conviven. Entonces, nada, eso sería toda la teoría por hoy. Espero que les haya gustado, espero que le hayan encontrado el sentido porque sí está bastante complicada. Si les gustó la teoría y están de acuerdo, compártanla y suscríbanse para más videos como este. Nos vemos.